Buenos días, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan esta transmisión. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos oyentes. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec y nuestro tema de hoy se titula El tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, y nuestra cita básica está acá en este libro de los Hechos, capítulo 18, Hechos capítulo 18, y en el versículo 23, Hechos 18, 23, dice, bueno, está hablando del apóstol Pablo que estaba en la iglesia de Antioquía. Bueno, voy a leer desde el 22, donde termina el segundo viaje misionero. En el 22 dice: y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia descendió a Antioquía. Este es cuando termina el apóstol Pablo su segundo viaje misionero. Ahora vamos a tratar el tercer viaje misionero. Entonces voy a leer el 23, versículo 23. Y habiendo estado allí, o sea, el apóstol Pablo, algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, este es nuestro texto. Entonces, en el 22 termina el segundo viaje y en el 23 comienza el tercer viaje. Bueno, por eso leí los dos. Bueno, pues vamos a orar para pedirle al Señor Dios que sea Él quien nos enseñe su santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos concedes, Señor del cielo, estar conectados, todos unidos en esta transmisión. Señor, los que pues nos interesa meditar en tu santa palabra en este día santo, Señor del cielo, enséñanos, Padre Santo, tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Bien, entonces, pues nuestro tema es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y nuestra cita bíblica. Bueno, voy a leer otra vez donde termina el segundo viaje misionero, Hechos 18, 22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén y después de saludar a la iglesia descendió a Antioquía. Ahí termina el segundo viaje misionero. 23 comienza el tercer viaje misionero. Y habiendo estado ahí algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bien, pues entonces ahí comienza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y bueno, se habla también de algo que sucedió. En el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñado solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Se refiere al hermano Apolos. Bien, entonces continuamos con el tercer viaje del apóstol Pablo. Ahora en el capítulo 19 y versículo 1 dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso. Bien, entonces aquí dice que va Pablo a Éfeso. Bueno, recordamos que a Éfeso pues nada más había estado un tiempo muy breve, porque dijo: tengo que ir a Jerusalén a una fiesta,
del Señor Dios, bueno, se fue pronto, pero prometió regresar y aquí ya regresa. En Hechos 19:1, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso, entonces ya regresó, de que les había dicho que iba a regresar, pues ya regresa, y hallando ciertos discípulos, díjoles: habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en todos como unos 12 hombres. Vaya, pues qué cosa tan grandiosa hace el Señor Dios. Dice que eran como 12 discípulos, aparte de que pues había 12 apóstoles, pues ahora también 12 más, llenos del Espíritu Santo. Bueno, pues la obra va avanzando, pues a pasos agigantados. Bueno, sigo leyendo ahora el versículo 8 en Hechos 19:8. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios en la sinagoga. Siempre vemos que el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, siempre se dirigía primeramente a las sinagogas. Bueno, pues aquí está en la sinagoga de Éfeso. Bueno, ya regresó a Éfeso. Entonces dice, sigo leyendo el versículo 9, más endureciéndose algunos. Bueno, ahí dice que estuvo 3 meses constantemente y continuamente. Bueno, dice: mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Entonces ya se apartaron y ya estaban en un local, pues ahí estudiando la palabra de Dios, reuniéndose. Versículo 10, y esto fue por espacio de 2 años, aparte de que estuvo 3 meses yendo a la sinagoga a predicarles la palabra de Dios. Ahora 2 años estuvo ahí en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vaya que fue algo grandioso, pues esta obra que el Señor Dios hizo por medio del apóstol Pablo en Éfeso. Dice: y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Singulares maravillas. Sí, bendito sea el Señor. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Hacía Dios singulares maravillas, había milagros, sanidades, había pues de todas las maravillas del Señor Dios. Dice: y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Bueno, aquí hay unos judíos exorcistas que quisieron imitar a Pablo, pues a lo mejor querían que eso era una cosa, pues que nada más es cosa de aprender. No, esto es obra de Dios, no de los hombres. Versículo 14, y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto, y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pues sí, ahora sí que se andan metiendo donde no los llaman, pues queriendo imitar a Pablo. Dirían que eso pues era cosa, pues algo que es una cosa
que cualquiera la puede hacer. No. Versículo 17, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, recordemos que estaba en Éfeso, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos hallaron ser 50,000 denarios. 50,000 denarios, póngale por cada denario un salario mínimo. No, pues esto era una millonada en libros de magia y de ocultismo y tantas cosas. Bueno, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía en Éfeso. Recordemos que estaba en Éfeso. Bueno, y algo más, sigo leyendo, versículo 21, y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andar a Macedonia y Acaya, diciendo, después que hubiera estado allá, me será menester ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. O sea, eso era la idolatría en aquel tiempo de una imagen llamada Diana de los Efesios, versículo 25, a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Claro que no. Bueno, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Sí, pues estaban viendo su negocio amenazado. Oídas estas cosas, llenáronse de ira, o sea, los vendedores de imágenes y de ídolos, de la idolita Diana de los Efesios. 28, oídas estas cosas, llenáronse de ira y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios. O sea, les tocó la parte que más les dolía, la parte religiosa, y pues eso no les gustó, y entonces comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, y grito, grande es Diana de los Efesios. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, sí, de los que estaban gritando, y luego muchos se unían ahí al grupo. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro, y otros gritaban otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y los manos no sabían por qué se habían juntado. Bueno, pues esa es la psicología de las masas. El caso es que ya no sabían ni qué, nada más todos gritaban que grande es Diana de los Efesios, y pues sí, pero pues ¿cuál es el problema, no? Bueno, pues que decían que ahora con lo que andaba predicando Pablo, pues que ya les habían bajado las ventas, y que pues eso estaba en contra de Diana de los Efesios. Sigo leyendo, versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo, mas como conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos, que gritaron casi por 2 horas.
grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando. Bueno, pues, como eran idólatras, pues les dolía que bajara la popularidad de la diosa que adoraban. Sigo leyendo, versículo 35. Entonces el escribano, apaciguado que hubo a la gente, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la grande diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Bueno, pues le inventaron, ¿verdad?, que venía de Júpiter. Dice 36, así que pues que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis temerariamente. Pues sí, porque pues el tumulto iba creciendo y podía pues ocurrir cosas graves. Dice, pues que habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Sí, pues no se metían con ellos. Versículo 38, que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguna audiencia se hacen, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. O sea que hay instancias legales para cualquier reclamación. Versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos arguidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la concurrencia. O sea, ya que se acabe todo. Bueno, pues ya se acabó, ya. Bueno, seguimos ahora con el capítulo 20. Esto sucedió en Éfeso. Sí, bueno, una gran obra estaba comenzando ahí en Éfeso. Una gran obra hizo el Señor Dios. Nada más quiero leer un poquito, regresar al versículo 11. En Hechos 19:11, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Singulares maravillas, sí, milagros, señales de sanidad y varias cosas, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Vemos qué grandiosa obra estaba el Señor Dios haciendo por medio de Pablo. Bueno, pasamos al capítulo 20, y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Este es, recordamos, el tercer viaje misionero de Pablo. Bueno, ya vimos que andaba por Galacia, por Frigia, y luego a Éfeso. Ahora tiene planes de ir a Macedonia. Versículo 2, Hechos 22. Y andado que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia para pasar a Macedonia. Y después de haber estado ahí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas asechanzas por los judíos, así que tomó consejo de volverse por Macedonia. Bueno, Macedonia fue el lugar más distante de este viaje. Entonces ya llega a Macedonia y ya se regresa. Versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater, Berence y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíchico y Trófimo. Estos yendo adelante nos esperaron en Troas. Bien, nos esperaron en Troas. Y nosotros, ¿quién nosotros? Bueno, está escribiendo Lucas, el hermano Lucas, el evangelista Lucas, que acompañaba siempre a Pablo. Estamos en Hechos 26, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas. A ver, un momento, porque aquí está
hablando de dos lugares al mismo tiempo. A ver otra vez, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas. Bueno, entonces primero estuvieron en Filipos y luego ya de ahí se fueron a Troas. Pero antes de irse a Troas, a ver otra vez el versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Bueno, entonces en Filipos, ahí celebraron la fiesta de los panes sin levadura, que también se llama de los ácimos, que también se llama la Pascua, en Filipos. Recordemos que en el segundo viaje habían estado en Filipos, donde un carcelero, un vigilante, se convirtió y su familia, bueno, ahí creció la obra. Bueno, ahora ya en este tercer viaje, ya ahí celebran la Pascua y los ácimos en Filipos. A ver, vamos a fijarnos muy bien, porque aquí en Filipos ocurrieron cosas interesantes en Filipos. Bueno, lo primero es que ahí celebraron la Pascua y los panes sin levadura, que es la fiesta de los ácimos. Ya sabemos que dura 7 días la fiesta de los ácimos y la Pascua. Pero ahí también sucedió otra cosa en Filipos. Recuerden que estamos ahorita en Filipos, y bueno, acompañando a Pablo y a los demás. Estamos viendo esta situación ahí en Filipos. Bueno, ahí en Filipos, el apóstol Pablo escribió una carta a los colosenses. La primera en la primera carta a los Corintios le escribió el apóstol Pablo. Disculpen, creo que había dicho Colosenses, no, es Primera de Corintios, capítulo. Bueno, vamos a ver al final de la carta primero a los Corintios. Bueno, acabando el capítulo 16, versículo 24, acabando Primera de Corintios 16, 24, dice: la primera a los Corintios fue enviada de Filipos, con Estéfanas y Fortunato, y Archaico y Timoteo. Repito, la primera carta a los Corintios fue enviada de Filipos. Entonces estamos en Filipos acompañando a Pablo. Bueno, en este contexto estaban en Filipos. Ahí celebraron la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua o ácimos, y ahí escribió el apóstol Pablo la carta primera a los Corintios en Filipos. Bueno, no olvidemos que esto ocurrió en Filipos. Bueno, y que la envió pues a los Corintios. Bien, pero en esta carta vamos a ver aquí mismo en el capítulo 16 un detalle. En 1 Corintios 16, versículo 8, dice: empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ya vimos que de ida hacia Macedonia, estuvo en Éfeso más de 2 años. Pero ahora de regreso de Macedonia, está en el tercer viaje misionero, de regreso dice que piensa también pasar a Éfeso otra vez, de regreso. De ida pasó por Éfeso, de regreso otra vez dice que piensa estar en Éfeso en Pentecostés. Repito, 1 Corintios 16:8, empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Bueno, entonces regresamos a Hechos capítulo 20,
al versículo 6, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, de Filipos a Troas, pero ahí en Filipos celebraron la Pascua, los panes sin levadura, y de ahí escribió una carta a los Corintios, la primera de Corintios. En esa carta les dijo que pensaba pasar a Éfeso también, ya de regreso, aunque había pasado de ida, también quería pasar de regreso a Éfeso. Bueno, pues qué bueno. Entonces, ahora sí continuamos, otra vez, versículo 6, Hechos 26, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas. En 5 días, donde estuvimos 7 días, en Troas. Y ahí en Troas ocurrió algo más. Versículo 7, y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban juntos, y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana, tomado en un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Bueno, pues todo esto ocurrió en Troas, pues que estaba Pablo dando un discurso, una charla, y bueno, pues este muchacho que estaba sentado en una ventana se cayó, se cayó, y se fue alzado muerto. Entonces Pablo fue, lo abrazó, y les dijo, no se preocupen, su alma está en él. Después dice, subiendo y partiendo el pan, gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Entonces Pablo resucitó a este muchacho, Euticho, lo resucitó, bueno, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque bueno, Pablo tenía ese don, y bueno, qué bueno. Pero vamos a regresar un poquito hasta el versículo 7, porque este versículo 7 es un poco polémico. Dice, y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les hablaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Les decía que este versículo es un poco polémico, y bueno, pues aunque sea brevemente, quiero dar una explicación. Aquí dice, el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan. Bueno, se ha tomado este texto para dos malas interpretaciones. Una mala interpretación de este versículo es que dicen, muchos afirman que todos los domingos se reunían los discípulos a hacer servicios de alabanza a Dios todos los domingos. Esa es la primera interpretación, pues errónea. Y la otra interpretación de este versículo es que dicen que se reunían para celebrar la Santa Cena. Hay dos malas interpretaciones en un solo texto.
Y eso es muy, 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 muy común. Bueno, tan común o tan difundido está esto que, que, este, que aún en las Biblias viene eso, esa mala interpretación. A ver, miren, estamos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 7. Fíjense cómo dice esta Biblia. Dice: el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Bueno, pues eso no es lo que dice el original. Bueno, porque por cierto, que aquí tengo también el original, el griego, y no dice eso. Hermanos traductores, ¿por qué ponen en la Biblia algo que no dice el original? ¿Dónde dice el original que era la cena del Señor? No era la cena del Señor. Y bueno, como digo, son dos malas interpretaciones en un solo texto. Primera mala interpretación, que se reunían los domingos a hacer reuniones, o sea, en lugar de los sábados. Dicen que eso del sábado quedó atrás, que ahora de aquí en adelante ya eran los domingos que se reunían en lugar de los sábados a hacer servicios de alabanza a Dios. Esa primera mala interpretación. Segunda, que era la cena del Señor. No era la cena del Señor. Bueno, tengo aquí una revistita de las que publicamos aquí, donde explica este versículo, y quiero leérselas aunque sea rapidito, acerca de este versículo. Creo que leyéndolo me tardo menos que explicándolo, porque a veces explicándolo me tardo más. Y aquí, como ya está redactado, pues ya nada más es leerlo. Dice así. Bueno, comienza con la lectura del texto. Y el primer día de la semana, junto a los discípulos, a partir del pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice Hechos 27. Este versículo bíblico muchas veces ha sido utilizado para afirmar que los discípulos de Cristo se reunían todos los domingos a celebrar la Santa Cena. Dos malas interpretaciones en un solo texto, que todos los domingos se reunían y celebraban la Santa Cena, o sea, la Pascua. Dice, esto es cierto, veamos. En el contexto dice que había muchas lámparas encendidas y que el apóstol Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Si había lámparas encendidas, entonces era de noche. Y si era de noche, se nos ocurre una pregunta: ¿cuál noche era? Esta parece una pregunta necia, porque la Biblia claramente dice que era el primer día de la semana, o sea, domingo. Efectivamente, pues si eran la noche del primer día de la semana, entonces no era una reunión dominical, sino sabatina. ¿Por qué sabatina? Bueno, dice, porque si observamos las reuniones que celebran las iglesias sabatinas, comenzando con el servicio matutino, luego el servicio vespertino, culminando con que invariablemente se prolonga hasta el principio de la noche. Bueno, ya sabemos, aquí hacemos reuniones los sábados, y bueno, pues hay servicio en la mañana, servicio en la tarde, y el servicio de la tarde, pues si se prolonga, pues nos agarra la noche. Sí, y esa es la noche del primer día de la semana, porque bíblicamente los días comienzan con la tarde, a la hora que se oculta el sol.
Dice, esa noche sí pertenece al primer día de la semana. Sí, porque en cuanto se oculta el sol del sábado, ya comenzó el primer día de la semana. Esa es la noche del primer día de la semana, cuando estaban reunidos. Era una reunión sabatina como las que hacemos normalmente, pero bueno, como Pablo estaba de visita, entonces al día siguiente iba a partir. Bueno, pues entonces ya acabando el servicio, pues ya seguramente iban a comer juntos, y bueno, pues ya les agarró la noche del primer día de la semana. En cambio, vamos a ver la otra. Dice, porque si observamos las reuniones de las iglesias dominicales, comenzando con el servicio matutino, luego el servicio vespertino, que invariablemente se prolonga hasta la noche, igual, así como las reuniones de los sábados, la reunión vespertina de los sábados nos agarra la noche, igual cuando son reuniones dominicales de los hermanos de las iglesias dominicales, también les agarra la noche, pero ya esa noche ya no es la del primer día de la semana. La noche del domingo ya pertenece al lunes. Dice, porque si observamos las reuniones que celebran las iglesias dominicales, comenzando con el culto matutino, luego el servicio vespertino, que invariablemente se prolonga hasta la noche, esa noche no pertenece al primer día de la semana, sino al segundo día de la semana, lunes, porque el primer día de la semana termina a la hora que se oculta el sol del primer día de la semana, del domingo. Se oculta el sol, esa noche ya no es del primer día de la semana, sino del segundo día de la semana. Bien, recordemos que bíblicamente los días no se miden de noche a noche, o sea, de medianoche, como es la tradición romana, sino de tarde a tarde, o sea, de puesta de sol a puesta del sol. Eso está en Génesis capítulo 1 y en Levítico 23:32. Bueno, a ver, otro detalle. Tomemos en cuenta que la Biblia no dice que el primer día de la semana se reunieron los discípulos. Bueno, esta frase está gramaticalmente en tiempo pretérito indefinido. Si así lo dijera, esto significaría que hubo por lo menos una reunión dominical de los discípulos de Cristo. Tampoco dice que el primer día de la semana se reunían. O sea, ni dice que se reunieron, ni dice que se reunían. Esto es tiempo pretérito imperfecto. Si así lo dijera, eso significaría que no solamente uno, sino que todos los domingos se reunían los discípulos de Cristo, pero no dice eso. Ni dice que se reunieron, ni dice que se reunían. Bueno, leamos en el original griego. Bueno, ahí está el original griego. Para entenderlo mejor, como dice en el original griego, dice, y el primer día de la semana, habiéndonos reunido a partir el pan. Y esa frase, dice gramaticalmente, esta frase está en tiempo gerundio compuesto, el cual denota una acción continua iniciada con anterioridad. Bueno, yo lo leo aquí porque cuando iba a la escuela, pues estas expresiones tenían otros nombres, pero ahora pues tienen nombres nuevos: tiempo pretérito indefinido, tiempo pretérito imperfecto, tiempo gerundio compuesto. Bueno, lo leo pues tal como es en la actualidad. Dice, y eso es precisamente lo que estaba sucediendo, no que el primer día de la semana se reunieron los discípulos, tampoco que el primer día de la semana se reunían los discípulos, sino que cuando comenzó el primer día de la semana,
ellos ya estaban reunidos con anterioridad, desde antes de que comenzara el primer día de la semana, gramaticalmente. Bien. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues el culto sabatino vespertino había ya terminado. Sabemos que el culto religioso se compone principalmente de cánticos, oraciones y predicación. Bueno, ahora no había nada de eso, ni cánticos, ni oraciones, ni predicación. Bueno, ¿qué es predicación? Bueno, pues es según el diccionario, pronunciar un sermón. La noche había llegado y con ella el primer día de la semana había comenzado. Ahora todos estaban esperando el partimiento del pan. Seguramente las mujeres estaban preparando comida para todos. ¿Qué es el partimiento del pan? ¿Es acaso la celebración de la Santa Cena? Según la Biblia que leí, donde dice que iban a celebrar, que se reunieron a celebrar la Cena del Señor. No. Bueno, por supuesto que no, porque aunque en la Santa Biblia se practica el partimiento del pan, nunca se le llama a esta celebración el partimiento del pan y tampoco se le llama partir el pan. Veamos, el apóstol San Mateo llama a esta celebración la fiesta de los panes sin levadura, Mateo 26, 17. Marcos le llama el día de los panes sin levadura, Marcos 14, 12. Lucas le llama el día de los ácimos, Lucas 22, 7. Pablo le llama la cena del Señor, 1 Corintios 11, 20. Y nuestro Señor Jesucristo le llama la Pascua, Lucas 22, 15. En cambio, a la comida ordinaria sí se le llama partir el pan, Lucas 24, 35. O se le llama el partimiento del pan en Hechos 2:42, o también se le llama partiendo el pan, Hechos 2:46, o partir el pan en Hechos 27, o partiendo el pan, Hechos 20:11. Bueno, más pruebas, pues yo creo que no se necesita más. Y mientras los hombres esperaban que las mujeres prepararan la comida, el apóstol Pablo pronunciaba un discurso largo, que es un discurso, bueno, según el diccionario, exposición oral en público de un tema determinado. Fue entonces cuando ocurrió aquel fatal accidente en el que un joven llamado Ticho, que estaba sentado en la abertura de una ventana, se quedó dormido, cayó y murió. El apóstol Pablo descendió rápidamente y lo resucitó en nombre de Jesucristo. Todos se alegraron, cenaron, y el apóstol Pablo continuó su discurso, su charla, dicen algunas Biblias, hasta el alba, seguramente estando todos, inclusive el apóstol Pablo, sentados a la mesa en el mismo lugar donde habían cenado. Bueno, aquí termina esto, y pues vamos a continuar, ¿verdad?, con el viaje misionero. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En Hechos 20, en Troas. De ahí en Troas seguimos leyendo versículo 13, Hechos 20, 13. Y nosotros, subiendo en el navío, navegamos a Asón para recibir de ahí a Pablo, pues ahí así se había determinado que había de ir él por tierra. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene, y navegando de ahí el día siguiente llegamos delante de Chio, y al otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Bueno, aquí en Mileto nos detenemos porque aquí sucedió otro caso importante en Mileto. ¿Qué sucedió? Bueno, pues en Mileto ya sabemos que iban todos, el apóstol Pablo y varios acompañantes en este viaje. Bueno, pero en Mileto sucedió que, vamos a ver qué sucedió sin perder Hechos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo,
capítulo 4, qué sucedió en Mileto. Segunda de Timoteo 4:20, palabras del apóstol Pablo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo? Que a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Y por qué lo dejó enfermo? Pues porque no lo pudo curar. Pero como si él hacía grandes sanidades, milagros, prodigios, pues sí, pero esta vez no pudo curar a Trófimo y lo dejó enfermo. Ahí lo dejó. Bueno, pues no lo pudo curar, pues ya, ¿qué se va a hacer? Claro que esto, bueno, y no solamente a Trófimo, sino que también a Epafrodito y a Timoteo, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos el viaje final del apóstol Pablo. Pero por lo pronto, que a Trófimo lo dejó en Mileto enfermo, no lo pudo curar, y eso fue para Pablo una gran decepción, una gran tristeza, una gran depresión. Pablo ya no quería continuar con su ministerio ni con el viaje que estaba haciendo. Ya leímos que tenía pensado pasar de regreso otra vez a Éfeso, pues ahora ya nada. Lo único que pensaba Pablo es ir a Jerusalén, donde estaban los principales dirigentes de la iglesia cristiana, ya a entregar cuentas y retirarse de todo esto. Aquí estamos en Hechos 20, versículo 15, dice: y navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Chio, y al otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahí en Mileto es donde no pudo sanar a Trófimo. Bueno, pues fue algo pues muy notable, porque pues siempre sanaba a todos, como se dice, a propios y extraños, y ahora resulta que uno de sus acompañantes se enferma y no lo puede sanar. Entonces Pablo cambia de planes. Si había pensado ir a Éfeso, ya lo leímos, pues no. Ahora se cancela el viaje a Éfeso. Versículo siguiente, versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso, o sea, seguirse derecho ahora hacia Jerusalén, por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces pensaba irse a Jerusalén. Entonces, en lugar de celebrar Pentecostés en la iglesia de Éfeso, mejor iría a celebrar Pentecostés en Jerusalén. Entonces ahí en Mileto, donde no pudo sanar a Trófimo, en lugar de ir a Éfeso, él mandó llamar a los dirigentes de la iglesia de Éfeso a Mileto para decirles que se cancele ese viaje, que él tenía pensado ir a Éfeso. Ahora ya no piensa ir a Éfeso ni a ninguna parte más que a Jerusalén, a entregar cuentas a los principales dirigentes de la iglesia.
Sigo leyendo, versículo 17, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que me fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Pues sí, porque pues ya se está saliendo del plan de Dios. Dios lo había mandado a ese viaje misionero, pero ahora en lugar de terminar el viaje como estaba planeado, ahora ya cancela su viaje y tiene pensado ir a Jerusalén. Y claro que esto pues no puede tener un buen resultado. No, salirse de los planes de Dios o de las órdenes de Dios no nos conviene, no le conviene a nadie. Versículo 24, más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros por quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. O sea, de aquí nos despedimos y bye, hasta nunca. Dice: ninguno verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera de la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron hasta el navío. Pues sí, todos lloraban porque pues como que ya se iba a retirar, que ya no iba a regresar jamás con ellos. Capítulo 21:1. Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Coos, y el día siguiente a Rodas, y de allá a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos, y como avistamos a Cipro, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí su carga, y nos quedamos ahí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. El Espíritu Santo le manda a decir a Pablo que no vaya a Jerusalén. Sí, él tenía que ir a Éfeso, no a Jerusalén. ¿Por qué cambia los planes Pablo? Bueno, pues Pablo era Pablo, y él ya dijo que va a ir a Jerusalén y que no va a ir a Éfeso. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Versículo 5. Y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas.
y nosotros cumplía la navegación, vinimos de Tiro a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día y otro día partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y parando nosotros ahí por muchos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo y atados los pies y de manos y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esta es una profecía contra Pablo. O sea, si vas a Jerusalén, Pablo, esto te va a suceder. Versículo 12, lo cual como oímos le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no estoy solo presto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días apercibidos subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón, Ciprio, discípulo antiguo con el cual posásemos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Bueno, pues Pablo va a Jerusalén y bueno, pues los hermanos lo recibieron y ya les platicó que pues anduvo por muchos lugares. Versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo y todos los ancianos se juntaron, a los cuales como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Sí, ciertamente fueron cosas muy importantes, grandiosas, las que Dios hizo por medio de Pablo. Ya vimos que Dios hacía singulares. Bueno, quiero leer otra vez ese versículo que está por acá en Hechos 19:11, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Cosas grandiosas hizo Pablo en estos tres viajes misioneros. Qué lástima que el tercer viaje pues no lo concluyó, porque todos los viajes que él hacía, viajes misioneros, comenzaban en Antioquía. De ahí lo mandaban, de la iglesia de Antioquía lo mandaban, ya después de todo su recorrido regresaba a Antioquía. Eso, el primer viaje. Segundo viaje igual, desde Antioquía salió y regresó a Antioquía. Ahora, pues sí salió de Antioquía, pero ya no regresó a Antioquía. Cambió de planes, va a Jerusalén a entregar cuentas. Dice que contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Sí, ciertamente, muchas cosas grandes e importantes hizo. Sí, con la ayuda del Señor Dios. Y eso de que no pudo sanar enfermos, que no pudo sanar a Trófimo, que lo dejó enfermo, y todas las consecuencias, eso lo vamos a ver si el Señor Dios nos permite en la próxima ocasión, cuando hablemos del tema, el viaje final del apóstol Pablo. Por ahora aquí nos quedamos. Bueno, por lo pronto, pues ciertamente, como dice aquí en Hechos 21:19, a los cuales como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Grandes, muchas cosas grandiosas hizo Dios por medio de Pablo. Qué lástima que al último pues no concluyó
su tercer viaje misionero en Antioquía, donde había comenzado el tercer viaje misionero. Y como digo, pues por lo pronto grandes cosas hizo Pablo. Bueno, me faltó leer, ya no lo vamos a leer, pues en 2 Corintios capítulo 11, cómo el Señor Dios lo utilizó y cuánto trabajó el apóstol Pablo en la obra del Señor en estos 3 viajes misioneros. Y luego en el capítulo 12, 2 Corintios 12, cómo Dios lo había llevado hasta el tercer cielo a mostrarle algunas cosas. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Por ahora pues vamos a darle gracias a Dios porque nos concedió meditar en su santa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido leer tu santa palabra y meditar en ella, en cuántas cosas grandiosas hiciste por medio del apóstol Pablo en esos 3 viajes misioneros. Gracias, Padre Celestial. Queremos también nosotros ser, como dijo él, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Queremos también imitar a Pablo, Señor del cielo, pero principalmente imitar a tu Hijo Jesucristo. En su nombre te estamos pidiendo todo esto y te damos gracias, y también por el Espíritu Santo Consolador, y a los 3 amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Amén. Y ahora nada más quiero leer la bendición apostólica, que dice así: hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.